Bloque docente, así que para seguir en esta misma tesitura de lo que está pasando a nivel nacional, vamos a hablar con el secretario general de la filial de OSAC Río Gallegos, que está en comunicación, Juan Manuel Valentín. Bueno, te saludamos Juan, Richard y Gaby de Patagonia Obrera. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien. Bueno, estábamos hablando recién con Jessica Gómez de Tierra del Fuego, donde nos estaba comentando un poco lo que está pasando en la provincia sobre el paro docente y cómo va a seguir este conflicto en unas semanas más con una acampe frente a la legislatura. Y hablábamos al principio también de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz con el paro de ADOSAC, así que queríamos que nos comentes en qué situación se encuentra este conflicto que viene de una semana de paro y que continúa. Bueno, lamentablemente muy trabado. Un conflicto en el cual se le ha dado la posibilidad al gobierno de destrabar. Se le ha hablado directamente al gobernador. La solución del conflicto está en sus manos. Tiene que convocar la paritaria. No podemos tener un gobierno que nos habla del respeto al diálogo, del respeto a la norma, a la ley, etcétera, etcétera, y después no te convoca una paritaria, o sea que no quiere dialogar. Podemos entablar un diálogo como está sucediendo a través de los medios de comunicación, pero ese diálogo no va a ser fructífero en los términos de que vos no te sentás a establecer un acuerdo para que el conflicto finalice, sino que más bien es colocar postura frente a la sociedad, que un poco, digamos, el gobierno intenta utilizar en términos de lo que va a ser su campaña electoral, creemos equivocadamente, porque está recibiendo muchos golpes de la sociedad respecto de que no resuelve este conflicto, y nosotros lo único que estamos exigiendo es que se resuelva. Esa es la realidad. Hemos dado 5 días esta semana que pasó para que el gobierno convocara esa paritaria, con la disposición de que el paro de 48 horas que finalizó ayer podía ser levantado si el gobierno convocaba paritaria, es decir, si nos llamaban a paritaria levantábamos la medida de fuerza, y el gobierno dispuso que hubieran otras 48 horas de medida de fuerza donde los chicos perdieran día de clase porque no llamó. Informamos que iba a haber un paro lunes y martes de la semana que viene si habían descuentos, y el gobierno acaba de garantizar otras 48 horas de paro, y que los chicos sigan perdiendo día de clase porque aplicó descuentos el día de hoy importantes contra los docentes, que van de los 100.000 a los 300.000 pesos aproximadamente, 300.000, 400.000 pesos, de una manera totalmente arbitraria. No sabemos por qué ni a quién le descontaron, gente que está con carpetas médicas, gente que hizo 1 o 2 paros y tiene descuento de 300.000 pesos. Es decir, el gobierno hizo lo que se le antojó respecto del conflicto docente, y lo único que está haciendo es echar leña al fuego y avivar un conflicto que claramente la postura del gobierno va a tener una respuesta el día lunes, porque van a haber actividades contundentes que van a profundizar la situación de conflicto que tenemos. No vamos a permitir que nos atropellen como intenta atropellarnos el gobierno. Bien, Juan Manuel, esta semana hubo medida de fuerza. ¿Cómo estuvo la medida de fuerza de esta semana que llevaron adelante los docentes? Mira, a nivel provincial no bajó del 70%, con localidades que tenían picos de 80-85% de acatamiento a la medida de fuerza, particularmente en Río Gallegos rondó entre el 75 y el 80%. Es decir, que tenemos una medida de fuerza muy, pero muy alta. Vos, digamos, cuando hablas de un 80% de acatamiento a la medida de fuerza y decís que en la ciudad hay 4.000 docentes, estás hablando prácticamente de 3.200 docentes, 3.200, 3.300 que están de paro. Esa es la realidad, digamos, que con la que se ha chocado el gobierno, y que no quiere entender que este no es un reclamo de 3 o 4 dirigentes, es un reclamo del conjunto de los docentes que no llegan a fin de mes porque los salarios no alcanzan, que tienen que ir a trabajar en escuelas que no tienen las condiciones mínimas de seguridad ni para ellos ni para sus estudiantes que también cursan las clases que los profesores desarrollan en esas escuelas, los profesores y las profesoras.
y encima, digamos, con declaraciones de una presidenta del Consejo Provincial de Educación diciendo que va a llevar adelante una titularización en condiciones totalmente dudosas, sin discutir las bases del concurso con el sindicato, y a sabiendas de que el gobierno quiere cerrar planta funcional en las escuelas, es decir, quiere cerrar salas, secciones, grados, depende del nivel en el que estés, y con eso hacer la titularización. Eso significaría dejar a cientos y cientos de docentes en toda la provincia sin sus puestos de trabajo. Son los cientos de puestos de trabajo que se protegieron a principio de año, más de 130 puestos de trabajo en toda la provincia en nivel inicial, más de 150 puestos de trabajo en el nivel primario, otro tanto en inicial, y más de 800 horas cátedras en el nivel secundario. Es decir, podría peligrar la fuente laboral de muchísimos compañeros y compañeras, y por eso le exigimos al gobierno que reabra la paritaria, que hay un montón de cosas para discutir y que no es real lo que dice el ministro de Trabajo, que además debiera ser el árbitro de la negociación y no parte negociadora, que abran la paritaria y que nos sentemos a discutir. Eso es lo que necesita esta provincia para avanzar. Un diálogo, pero un diálogo de verdad, no con las mentiras que vuelca el gobierno constantemente. ¿Cuál es la respuesta también del sindicato? Porque está utilizando el gobierno de Milei, perdón, de Vidal, me los confundo. De Vidal, esto de los descuentos, que es algo que el kirchnerismo en su momento también lo aplicó, y también la demonización del colectivo docente, y vincular este reclamo directamente con el proceso eleccionario que se viene de cara a octubre, ¿no? Esto de que el gremio docente se mete en la campaña electoral. ¿Cuál es la respuesta que le da también la docencia a este gobierno que pretende ningunear el reclamo salarial? Bueno, hay mucha bronca en la docencia, porque claramente es un sector que apostó a un recambio en la provincia para no sufrir este tipo de prácticas que el kirchnerismo aplicaba contra la docencia: la persecución adentro de las escuelas, los aprietes, los descuentos, las listas negras, la persecución a los que luchan. Todo esto uno, digamos, no particularmente, pero un conjunto grande de la docencia creía superado. Y resulta que volvemos con las mismas prácticas. Ayer un docente en la asamblea me decía: extraño al Vidal de la Ruta. Claro, el Vidal de la Ruta era el Vidal ese de la entrevista que decía que si le parecía justo a la sociedad que a los docentes le descontaran. Bueno, el famoso video que ha circulado por todos lados en las redes sociales ha desaparecido. Y nuevamente, digamos, se han establecido las prácticas que llevaba adelante el kirchnerismo, con docentes que cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza, con muchas compañeras, porque la composición del sector docente es mayoritariamente de compañeras, y muchas de esas compañeras son sostén de hogar, y cuando el gobierno aplica un descuento de este tipo está atacando el carácter alimentario del salario, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que es el siguiente: si una mamá docente tiene 2, 3 pibes, tiene que alquilar una casa con 2, 3 dormitorios, fácil estamos hablando de un alquiler de entre 600, 700 lucas, porque hoy un departamento con una habitación, una cocina y un baño está en 500.000 pesos. Entonces, si vos le agregás un par de habitaciones, estás hablando de 700 lucas. Es lo que cobra una maestra en el segundo cargo, porque en el segundo cargo no nos pagan el título, nos pagan menos que en el primer cargo. Entonces vos eso del segundo cargo lo usás para pagar tu alquiler, y después tenés que sostener a esa familia con 1.064.000 pesos, cuando la canasta básica está en 1.507.000, medida por el observatorio de la Universidad de San Juan Bosco. Entonces tenemos un problema grave, no hay forma de llegar a fin de mes con esos números, y obviamente necesitamos salir a reclamarle al gobierno que nos abra una paritaria para poder discutir cómo hacemos para día a día tratar de avanzar en salir de esa situación. El gobierno había prometido que nos iba a sacar, ni bien asumiera, de esta situación de pobreza. Ya van prácticamente para los 2 años y
y no pasa naranja. Esa es la situación real de la docencia de Santa Cruz. Vemos que obviamente el gobierno provincial está llevando adelante esto de extrañar al Vidal de la Ruta. Claro, lógico, era un Vidal que apoyaba a la docencia en ese momento, a los reclamos legítimos de los trabajadores de Santa Cruz, y hoy vemos otra vez que se da vuelta la tortilla en el sentido de vamos a demonizarlos y vamos a decir que son responsables de la crisis educativa que hay en la provincia por falta de clases, mientras tenemos hoy a mamás, como decimos, la mayoría del colectivo docente son mujeres y que tienen 2 o 3 hijos y también son sostén de hogar, y además son golpeadas por los descuentos, que es algo gravísimo en un contexto económico tan crítico como este. Yo recién hablábamos con Jessica de Tierra del Fuego y le hicimos una pregunta que también te vamos a hacer a vos, Juan, respecto de la situación a nivel nacional de la docencia de la Argentina, porque son 7 provincias las que se encuentran en conflicto y están llevando adelante paros y medidas en cada una de ellas. La pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de coordinación a nivel nacional de este colectivo docente que está dando una pelea contra el ajuste de los gobiernos? Hay una mesa de coordinación nacional de las 7 provincias que están en conflicto, que se reúne cada tanto, saca documentos, ha votado una medida de fuerza para el 21, que nosotros hicimos la gran marcha provincial acá en la provincia de Santa Cruz, y en otras localidades se hicieron acciones similares, entre ellas creo que ustedes mencionaban esto de cómo ADEMIS y algunos SUTEBAs combativos de la provincia de Buenos Aires se acercaron hasta Casa de Santa Cruz a reclamar para que se solucione el conflicto en nuestra provincia, y cantaban esto de que para ganar hay que luchar como ADOSAC, y se ha, llevado adelante esa medida el 21. Pero aparte hemos puesto todo el empeño desde ADOSAC en tratar de nuclear no solamente las luchas docentes a nivel nacional, sino todas las luchas que anden dando vuelta, y en ese sentido nos hemos sumado al plenario del sindicalismo combativo como convocantes, que es un plenario de sindicatos que incluye a la docencia y también incluye a muchos otros sindicatos como el SUTNA, Ferroviario, AGDUBA, bueno, montones de sindicatos y organizaciones sociales, incluida el Pueblo Obrero y otras organizaciones barriales que luchan contra el hambre. Hemos formado parte de ese plenario, nuestro compañero secretario general de la provincial ha asistido a ese plenario nacional, ha informado lo de Santa Cruz, ha sido muy bien recibido y nos hemos convertido en convocantes. El 12 de este mes va a haber una jornada nacional de lucha de ese plenario, y obviamente vamos a ser parte de ese plenario. Lamentamos que algunas corrientes sindicales docentes, como en el caso de SUTEF, que está a la cabeza de Horacio Catena, decidan no ocupar parte de estos espacios, pero bueno, hubiese sido interesante que se sumen, que puedan participar y que demos la lucha en conjunto. No forman parte de ese plenario de sindicatos más ampliado que quiere dar la pelea para que se derrote el ajuste de Milei a nivel nacional, y obviamente el ajuste de todos los gobernadores en todas las provincias que siguen esta política de Milei. Bueno, Juan, te agradecemos. ¿Escuchás? Hola. Sí. Se había cortado. Se corta, para que no te estamos escuchando bien porque se está cortando. No sé si ahí vamos a ver si se puede acomodar un poco el... A ver, habla. Hola, Juan. Hola. Ahí está. Sí, decías. Bueno, les decía que lamentamos que no se hayan sumado los compañeros de esta coordinadora nacional docente de lucha, pero debieran... No, bueno, mire, acabamos de perder la comunicación, bueno, no sabemos ahí qué pasó, pero bueno, ya seguramente ahora la vamos a retomar. Vamos a leer unos mensajitos que teníamos también que nos dejaron al respecto de este bloque docente, de un poco de lo que venía diciendo Jessica y lo que venía comentando Juan. Bueno, Romy nos manda un mensaje y dice: escuchando sobre la lucha docente en Tierra del Fuego, es evidente que los gobernadores aplican el mismo método en todas las provincias, el método de ajuste. Hay que unificar las luchas con todos los sectores que reclaman lo mismo, salario digno. Saludos, Romy.
Muy bien, ahí entonces teníamos un mensajito de Romy. ¿De quién más teníamos? Tenemos otro mensaje de Sandra que nos está escuchando. Dice: buen día Patagonia Obrera, los escuchamos muy bien y linda dupla en la conducción, atenta y a la espera de Ojo de Trosca. Otra vez. Muy bien, bueno, le mandamos un saludo a Sandra. Ahí creo que retomamos la comunicación con Juan. Te habíamos perdido recién y estabas hablando de que ustedes lamentaban que el sindicato de SUTEF no se haya sumado a la Coordinación Nacional de los Gremios Docentes. Se sumaron a la Coordinación Nacional de los Gremios Docentes. A lo que no se suman es al plenario del sindicalismo combativo que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que el 12 va a tener una jornada de lucha de muchos sindicatos que son docentes y de otros que no son docentes y de organizaciones sociales que están luchando contra la política de ajuste y hambre que impulsa Milei y que acompañan los gobernadores de todos los colores, desde la UCR, la Libertad Avanza, el PRO, hasta el propio peronismo. Y si no, hay que ir a preguntarle a los docentes de la provincia de Buenos Aires con qué salarios tienen que llegar a fin de mes, mientras el peronismo intenta impulsar como figura política de oposición a Milei a Axel Kicillof, que realmente también paga salarios de hambre y hasta de indigencia en la provincia de Buenos Aires a sus docentes, ¿no? Así es. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras agregar, Juan, ahora de esta semana de lo que se viene del desarrollo del conflicto de ADOSAC? Que esperamos que el gobierno nos llame, que reflexione, que cese lo de los descuentos y haya la devolución del dinero que le corresponde a cada una de las familias docentes, que podamos sentarnos a dialogar y que de no ser así nosotros no vamos a permitir que se atropelle la dignidad y el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación, así que se profundizarán las medidas. Esperamos no tener que llegar a esa situación, pero si el gobierno nos empuja estamos dispuestos a defendernos y a dar la pelea. Bueno, te agradecemos entonces esta comunicación, Juan, y esperamos que se tenga un buen camino al conflicto docente, que se sumen y que se solidarice el resto de los sindicatos para acompañar la lucha de los trabajadores de la educación. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande y también mis saludos y felicitaciones. La verdad, realmente lo que decían recién es así. Muy buena la dupla de la conducción del programa. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí entonces pasaba Juan Manuel Valentín, que es secretario general de la filial de ADOSAC Río Gallegos, hablando sobre el conflicto docente. Y la importancia de que los sindicatos tengan una independencia del poder político, ¿no? Para llevar adelante medidas de fuerza en pos de los trabajadores y no tener que verse sujeto para no hacerle un paro al gobernador. SUTEBA, Buenos Aires, es el conflicto principal que tiene, que no le quieren hacer un paro a Kicillof, claro, que no solamente paga salarios de indigencia, sino que sobre esos salarios de indigencia también realiza descuentos a las medidas o a los docentes que llevan adelante las medidas de fuerza. Bueno, ahí entonces estamos un poco con el bloque docente, ahora vamos a un corte y ya regresamos.